quiero compartirte una reflexión, una palabra que viene en mi corazón hace días. El Señor no es, si algo que no es irracional. El Señor es elocuente. Y viene hablándonos justamente en palabras fuertes, certeras, en cuanto a nuestra madurez y en cuanto a nuestra posición frente a la vida y frente a nuestro peregrinar basados en la fe. Y hoy vamos a hablar justamente también de la fe. ¿Por qué? Porque Dios me está inquietando. Mucha gente que ama al Señor, mucha gente que sigue al Señor y que sirve al Señor, va menguando en su fe y va dándole lugar a las circunstancias, el enemigo de atrás, para que mediante la justificación de la situación no puedan evolucionar en ciertas cosas. Y eso me llama poderosamente la atención, porque Dios es un Dios soberano y Dios obra con poder y con autoridad. Por ahí la Biblia, en alguno de los ángeles, dice, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, ¿verdad? ¿Conocen ese versículo? Sí, está por Apocalipsis, ¿no? Tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Y a veces pensamos que el primer amor tiene que ver con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y nuestra relación con Dios no se basa en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Aunque sentimos amor por el Señor y aunque demostramos nuestro amor a través de emociones, con risas, con lloro, con situaciones, nuestra relación se basa con el Señor justamente a través de la fe. Y no es que perdemos del todo la fe, porque si no vos y yo estaríamos del otro lado, sino que nos vamos acostumbrando a ciertas circunstancias y dejamos de creer que Dios pueda traer una transformación. Nos conformamos de manera inconsciente a lo que vivimos y no podemos creer que Dios tiene cosas mayores y mejores para nuestras vidas. ¿Saben? Uno de los medios de transporte más antiguos que existe son los barcos, ¿sí? Los barcos son uno de los medios más antiguos que existen. Y la verdad que pensando en esto y pensando en la palabra del Señor, me puse a investigar un poquito porque Dios ponía una palabra, una frase en mi mente como título, que en un momento más te lo van a poner allí, y tenía que ver con la línea de flotación de los barcos. Sabés que mientras estaba haciendo la palabra me acordé de algún episodio que ocurrió aquí en 1982. En 1982, todos conocemos, ocurrió la Guerra de las Malvinas y hubo un buque, el Belgrano, que fue justamente derribado por un submarino que le pegó justamente de abajo allí y lo partió al medio. Pero también hubo un portaaviones, hubo un barco, una fragata, un barco importante inglés que fue derribado por unos héroes argentinos, unos pilotos de avión que volaban al ras del agua para que no sean detectados los radares y que rompieron a la mitad con poca tecnología, solamente porque los aviones que nosotros teníamos parecían de papel y los otros venían con todo. Entonces, con valor, con valentía y con destreza, pegan los proyectiles en la línea de flotación del barco y lo rompen, lo hunden. Y es interesante, porque investigando esto, nosotros podemos bombardear un barco y podemos romper todo lo que está arriba del barco y el barco no se va a hundir. Pero solamente con un pequeño agujero en la línea de flotación, que es la línea de flotación, es justamente donde el agua da contra el borde del barco, que se ve que se hace una línea, es donde el barco empieza a flotar. Hay una parte que está abajo del barco y otra abajo del agua y otra arriba, y justamente la línea de flotación es lo que le permite que el barco no se hunda. Hay distintos barcos y distintas líneas de flotación. ¿Por qué? Porque es de acuerdo justamente a lo que van a hacer, de acuerdo al diseño del barco. ¿Para qué se va a usar? Bueno, para transportar contenedores de continente a continente. Entonces, la línea de flotación es distinta, está en un distinto nivel justamente de la altura de la edificación del barco. ¿Para qué? Para que justamente en el momento propicio el barco no se hunda y pueda transitar el mar y las tormentas, todo. Un barco de río no tiene línea de flotación porque no tiene quilla, es plano abajo. Por eso si vos vas con un barco de río al mar, te das vuelta enseguida,
¿Por qué? Porque no tenés profundidad en el río, entonces necesitas que sea una plancha, una tabla. Entonces justamente de esa manera puede avanzar. Pero es interesante, porque yo me puse a pensar en esto. Cuando el barco está hecho, o la línea de flotación del barco está hecho para utilizarse al máximo. O sea, si el barco está hecho para aguantar 1.000.000 de kilos y vos le ponés menos kilos, entonces la línea de flotación va a estar más arriba y el barco es inestable. Entonces, ¿qué hace? Se llena de agua abajo para darle mayor peso, entonces para alcanzar la línea de flotación. El barco no puede cambiar la línea de flotación porque si no se hunde o se vuelca o se tumba, justamente porque no está equilibrado. Y yo me ponía a pensar en el reino espiritual y viste que siempre terminamos en un buen lugar con la cosa que yo te digo, ¿no? Y justamente pensaba en esto. La línea de flotación de nuestras vidas tiene que ver con nuestra fe y tiene que ver justamente con lo que Dios ha determinado que nosotros podamos desarrollar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, cada uno de nosotros, fuimos determinados y diseñados por Dios para una tarea diferente. Las damas, las mujeres, no fueron diseñadas para la misma tarea que los hombres. Por eso, aunque tienen mayor destreza en un montón de áreas y son más resilientes al dolor, porque la mujer es más resiliente al dolor que el varón. ¿Sabía usted o no? Claro que sí, vaya a tener un hombre de familia. La quedamos ahí. Pero es interesante, porque Dios las diseñó para esa manera, pero emocionalmente quizás son frágiles y necesitan allí de un hombre que las pueda contener para poder seguir avanzando. Fuimos diseñados de distintas maneras. Y ahora, la fe, dice la palabra, que hay una medida de fe, y que hay una medida de fe dentro de nosotros, que actúa dentro de nosotros, que fue colocada por Dios. No todos creemos de la misma manera, pero todos creemos. ¿Cuánto dice el amén a eso? Y a veces queremos desarrollar o queremos tener resultados en nuestras vidas en los cuales no fuimos diseñados para tener y no podemos sostenerlos en nuestra vida porque justamente nuestra fe hace variar o varía y muchas veces no encontramos el equilibrio y lo que tenemos se pierde. Es lo mismo que le querramos poner a un barco que está diseñado para llevar 1.000 kilos, 10.000 kilos. Va a quedar justamente fuera de lugar, pero me interesa entender justamente todos juntos cómo realmente Dios puede actuar y puede llevarnos a una nueva realidad. Y puede justamente allí glorificarse en medio nuestro si nosotros cultivamos una fe particular y precisa para obtener resultados en el reino espiritual que nos permitan caminar en lo sobrenatural dentro de la tierra. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? Dios quiere manifestarse de manera sobrenatural en todo. Dios quiere restaurar tu familia de manera sobrenatural, restaurar a tus hijos de manera sobrenatural. Tu salud también la quiere restaurar de manera sobrenatural. Es interesante, pero pensando en esto, leyendo un libro también, podía ver algo. Dicen, o no, es una realidad que en el cielo no hay enfermedades, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que en el cielo no hay enfermedades, no hay dolor, no hay llanto, no hay nada, ¿verdad o no? Muy bien. Y a veces pensamos que no hay eso porque justamente no hay materia como para que alguien se enferme. Pero la realidad es que a Dios no le agrada la enfermedad. Que Dios no diseñó la enfermedad para el hombre. La enfermedad ha surgido a raíz del pecado. Los cuerpos se enfermaron a raíz del pecado y del deterioro justamente allí que conlleva nuestra pecaminosidad justamente en nuestras vidas. La historia o lo interesante justamente es que Dios quiere glorificarse con poder y con autoridad. Y cada vez que hay un enfermo, el Señor nos envía a orar por él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nos envía a orar por él para que justamente él pueda sanarle y pueda realmente traer lo sobrenatural sobre la vida de las personas. El hecho está en que muchas personas, aunque creen y conocen la Biblia, creen en un montón de aspectos allí justamente de la palabra, no se atreven a orar por las personas por sanidad, por miedo al fracaso, como si dependiera de mí el que una persona se sane. A mí Dios me manda a orar y me manda a orar con fe para que Él pueda actuar con poder y con autoridad. Cuando nosotros le damos lugar a ciertas cosas, como por ejemplo la enfermedad, y la asumimos como propia y decimos, sí, yo padezco esto, vivo esto, tengo esto, y ya me planto ahí, pero la palabra dice que soy sano, sí, pero el médico me dijo que no. Entonces empieza un tiempo allí de duda en medio nuestro. Nuestra línea de flotación
justamente va deteriorando y comenzamos a tumbarnos y comenzamos a volcar justamente allí nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad en que la palabra se cumple fielmente en aquellos que le creen. Entonces, muchas veces caminamos por la vida padeciendo situaciones en las cuales Dios ya nos da la recompensa. Ahora, ¿una persona puede estar enferma y puede amar al Señor? Claro que sí, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso, justamente allí atados a un cuerpo que está allí, que ha sido concebido en delitos y pecados. La naturaleza se va desgastando a través de la corrupción, justamente allí que existe en la humanidad. Y es interesante, ¿por qué? Porque aunque a Dios no le agrada la enfermedad y constantemente quiere batallar con la enfermedad sigue su curso y sigue avanzando y algunos no se curan más. Pero no podemos atribuirle a Dios que Dios envía la enfermedad para corregir a alguien. Hace poco allí veía que lo que hablaban las personas y cristianos de muchos años y gente reconocida ahí que tiene sus blogs en las redes sociales y de repente decían que lo que ocurrió en California con los incendios era un juicio de parte de Dios porque eran los actores y todo. Una locura. ¿Por qué Dios va a usar el sufrimiento para corregir a una persona si estamos vos y yo con fe para que justamente los milagros ocurran? ¿Por qué va a usar el dolor si está el Evangelio vigente para que Dios pueda glorificarse a través de justamente la predicación del Evangelio? Y es interesante, porque cuando voy a la palabra encuentro una historia, esas historias increíbles que hablan justamente allí de la línea de flotación y habla justamente allí de la fe. Si me querés acompañar en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, vamos a leer allí, si tenés tu Biblia, Mateo 14, verso 22 al 33. ¿Lo tienen? Es una historia muy conocida. Dice la palabra, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: un fantasma. Y daban voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, por poder estar en tu casa, para honrarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre y exaltarte sobre todas las cosas. Padre, te ruego que seas tú, Señor, glorificándote. Señor, que seas tú manifestando tu gracia y tu gloria. Que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, juntos avanzar en la vida. Señor, podamos seguir creciendo en lo que tú has determinado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Tremendo.
Allí dice la palabra que el Señor venía de un tiempo de gloria, había milagros por todos lados, había multiplicado los panes y los peces, venía de enseñar la palabra del Señor, venía allí justamente glorificando al Padre de una manera extraordinaria. Y de repente, en medio de la multitud, le dice a los muchachos, bueno, vayan, suban a la barca, vayan del otro lado, yo en un momento los alcanzo. Se quedó charlando con la gente, hablando, seguramente orando por alguien más, y despidiendo a la gente para que se vayan. Y después fue a su tiempo de oración. Es interesante, el Señor estaba tan pero tan ocupado que solamente podía orar a las madrugadas. No tenía mayor tiempo que ese, de quedarse despierto a la madrugada y orar justamente allí. Pero dice la palabra que ya de madrugada, ya entrada bien la noche, los discípulos se encontraban remando allí en el mar de Galilea, que es un lago, pero que tiene oleaje como si fuese un río o algo similar. Entonces se encontraban remando y yendo para el otro lado, iban para la región de Gádara. Por eso era la expresión un fantasma, porque sabían que en esa región, justamente yo se los conté en varias predicaciones que hemos tenido hace unos días, que en la región de Gádara se practicaba el ocultismo y era normal o notorio ver demonios por allí, entonces por eso se asustaron a alguien que venía caminando sobre el mar. Yo me imagino que, ¿quién no pegaría un grito de miedo? ¡Ay! Yo me muero si llega a venir caminando alguien. Pero es interesante, ¿por qué? Porque justamente se encuentran en esta situación. Entonces, cuando ellos tienen miedo, es lógico, el Señor le dice, tranquilo que soy yo, no tengan miedo. Se ve que no tenía mucha visibilidad, que todavía no estaba tan cerca del barco para ver que era el Señor. Y de repente Pedro le dice, bueno, si sos vos, manda que yo baje justamente del mar y vaya hacia vos. Es interesante, porque el desafío que se plantea Pedro para su propia vida es enorme. Claro que esto ocurrió una sola vez, y acordate lo que yo te expliqué. Cada vez que aparece una sola vez en la palabra, no es doctrina, sino que nos quiere enseñar algo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Nos vamos a andar probando a ver si nos tiramos del muelle Mar del Plata, porque seguramente nos vamos a hundir. O si tiene un propósito Dios con que caminemos en el agua y se convierta en algún marinero, puede ser, pero yo que vos no pruebo, ¿no? Vos sos libre de poder hacerlo. Pero es interesante porque lo que quería probar, o lo que estaba probando, estaba diseñando el Señor y probando en Pedro, era lo que vendría después. El poder seguir predicando a pesar de los azotes, el poder seguir compartiendo la palabra a pesar que todo el mundo estaba en su contra. Y lo iba preparando en la fe. Y la fe se prepara a través de un obrar. La fe no viene en una cápsula, me tomo una pastilla de fe y le creo al Señor y cuando se me da el efecto le dejo de creer. No. Se va practicando. Entonces, a través de la fe voy logrando algo. Entonces, a través de esa base que he logrado, sigo creyéndole para cosas mayores y mejores. Y de esa manera es como vamos evolucionando. Nadie de los que vos podés llegar a admirar, entre comillas, o que vos podés decir, che, mirá este hermano, esta hermana que ha tenido tantos resultados, que el esposo era así, se convirtió, que la esposa era así, se convirtió, hizo esto, lo otro, los hijos, esto, lo otro. Han experimentado niveles de fe, han caminado con Dios y han visto la fidelidad de Dios. ¿Cuántos han visto alguna vez la fidelidad de Dios en su vida? Es algo notorio, es algo lógico. La fidelidad de Dios es permanente y actúa a través de nuestra fe. Y eso nos inspira y nos motiva a poder seguir avanzando. Y Pedro, justamente, era un hombre que estuvo con el Señor desde el principio. Fue el primer discípulo, los primeros discípulos que llamó. Fueron 4 discípulos los que llamaron, los primeros 4 que fueron con él. Fue la pesca milagrosa, vio el primer gran milagro del Señor, fue la pesca milagrosa, lo vio él. Dios lo hizo en su barca y lo hizo para beneficiarlo a él, para que él pueda creer, lo pueda acompañar cuando le dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Es tremendo, un hombre que estaba acostumbrado a ver la gloria del Señor, pero sin embargo aquí tenía un nuevo desafío. Y tenía un nuevo desafío, creer en algo más en el Señor. Y creer algo más justamente allí en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso lo primero que quiero hablarte en esta mañana, que ya te lo dije, pero quiero repetírtelo, es que nuestra línea de flotación en la vida es la fe. Es justamente ahí donde realmente nosotros hacemos el equilibrio para poder avanzar. Si nosotros nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí en cualquier área de nuestra vida, yo siendo un drogadicto perdido, teniendo una familia destruida, lo que fuese cuando llegué justamente al Señor y he transitado este año, cumplo 20 años desde que me entregué al Señor, allí el 5 de septiembre del 2005. Este año cumplo 20 años y Dios ha evolucionado en mi vida y ha obrado con poder y con autoridad y me ha dado más de lo que yo podía pensar o imaginar.
pero en un momento ha comenzado cuando decidí creerle al Señor, cuando decidí que ya mi capacidad o mis cualidades o lo que yo había formado en mi vida ya no servía para lo que quería realmente en mí. Ya no era algo que ya no debía pertenecer a mi vida. Yo había formado un carácter, un temperamento, a través justamente del poder caminar en la calle y poder estar, que ya no me servía para poder vivir como yo quería vivir o como pretendía vivir. Y entonces Dios fue quien se glorificó, pero le tuve que creer al Señor. Dios se presentó un día y me dijo, cuando yo me entregué al Señor, estaba a punto de suicidarme, lo he contado un montón de veces, y fui a la iglesia a despedirme de mi esposa y de mi hijo para poder ir a las vías a suicidarme. Y el Señor me tocó, fui, me arrodillé delante del altar donde estaba predicando el pastor, que ni siquiera sabía lo que estaba predicando. Yo había sufrido ese día, me habían pegado 20 personas, hacía 3 días que no dormía, no era yo, pero sin embargo el Señor ahí me dijo, te doy la última oportunidad. Hacé lo que vos quieras, pero te doy la última oportunidad. Y yo me aferré a esa última oportunidad. Y vivo todos los días como si fuese el último, porque no sé cuándo se me termina. Capaz que se me termina hoy la última oportunidad. Pero por lo menos desde que escuché esa voz hasta ahora, he intentado hacer lo mejor para glorificar a Dios en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en donde fuese. Esta semana fuimos a comprar, al domingo pasado, fuimos a comprar al almacén que está a la vuelta de casa, porque, bueno, los fines de semana son bravos para nosotros, andamos todo el día en la calle. Y entonces fuimos a comprar y mi esposa iba a cocinar y cocinamos 100 de mortadela y 2 panes. Nah. Y fuimos a comprar algo para comer, eran como a las 11 de la noche, no sé, 10:30 de la noche era. Entonces fuimos a comprar y de repente Nehemías le debía 350 pesos al que le había quedado de... Entonces le digo, che, mi pibe, porque no sabía, porque son nuevos los almaceneros. Nehemías tiene cuenta hasta con los nuevos, mirá, esa es la gracia de Dios. Entonces llegamos y le digo, no, mi pibe vino y le debió 350. ¿Tu hijo es Nehemías? Me dijo. Sí, dije, chavo, le debe más, no sé, habrá roto algo. Viste que Nehemías no levanta los muros, los tira. Entonces, y me dice, no, ¿qué hijo que tenés? Me dijo. Oh, y ahí me empecé a derretir. La verdad que tener un hijo como el que tenés vos, tremendo, dice. La verdad que es un placer hablar con él, tan maduro, tan... Y viene y dice, me olvidé de pagarte lo que te debo, pero tengo 48 pesos en el mercado, te pago 48 pesos y después te pago los 100. Andá con tus 48 pesos, le dice. Pero me habló tan bien de Nehemías y digo, chao, Señor, gracias. Viste, me iba, yo sé que soy de lágrimas fácil, ¿viste? Y me iba medio emocionado, porque digo, Señor, no sé si he hecho lo mejor. Intenté hacer lo mejor. No sé si tengo los resultados que tendría que tener, pero tengo resultados. Y eso está bueno, porque le creí al Señor. Nehemías tiene esa personalidad en medio de un montón de situaciones. Él nació con dislexia, nació con unas situaciones difíciles neurológicas. Él no habló hasta los 5 años, 6 años. Nos llamaban del colegio porque, claro, no hablaba, entonces se comunicaba. Entonces, ¿viste? Y un montón de tratamiento y todo. Y en la pandemia entramos con la dislexia, él tenía la dislexia grado 5. Y digo tenía porque en la pandemia entramos con esa dislexia. Él no podía leer porque sus neuronas están mal acomodadas en la cabeza. No sé, no tiene del 1, 10, 20, tiene 1, 60, 180, 1.300.000 y tiene... Entonces las letras se le cambian de lugar. Entonces no podía leer. Entramos a la pandemia de esa manera y yo estaba preocupado por mi hijo porque decía cómo lo van a ayudar, porque en la escuela iba aprendiendo, había un buen grupo de alumnos, la maestra preparó la currícula para que todos aprendan y él también, una bendición, las terapias también. Y de repente entramos a la pandemia y ellos tenían una cama que era media cuchita, semi-cuchita. Le corría al lado de abajo así y se acostaba Brian arriba y él abajo. Él sacaba eso y tiraba el colchón abajo, parecía el penal de Olmo, ¿viste? Todo encerrado. Tiraba el colchón ahí abajo y agarró su Biblia. Y su Biblia tenía todo dibujos, porque no sabía leer. Y poquitas palabras. Y después le compramos otra que tenía mitad de dibujos, mitad de palabras. Después que tenía un dibujo y muchas palabras. Salió de la pandemia leyendo, interpretando textos. Y vos me decís, si yo lo ayudé, yo le leía, le podía hacer, no tengo la capacidad para ayudarlo porque no soy psicopedagogo, no tengo idea de cómo poder ayudarlo. Pero sin embargo salió de ese lugar sabiendo. Y lo que justamente se desarrolló mejor en su mente, porque cuando el cerebro no actúa correctamente, que tiene una deficiencia,
el mismo cerebro deja de lado eso, no trata de arreglarlo, lo descarta y potencia lo demás para que eso no se note. Por eso cuando uno se golpea la cabeza y pierde masa encefálica puede seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el cerebro se acomoda. Y es interesante porque lo que se había potenciado, el arte, lo que se había potenciado, su sensibilidad, su temperamento para poder avanzar, ahora se potencia justamente con que él ya lee e interpreta los textos de manera correcta. Pero alguien le tuvo que creer al Señor. Y eso fuimos nosotros, que le hemos creído al Señor. Y es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida nos trata de desequilibrar. ¿Cuántos se sintieron desequilibrados por algo en algún momento de la vida? Así que dijeron, acá me hundo, me doy vuelta. Pero justamente nuestra fe es la que nos equilibra, nuestra fe es la que nos permite avanzar y evolucionar. Cuando yo le creo al Señor, aunque sea un incapacitado para poder desarrollar cualquier cosa, si yo le creo al Señor, Dios me dará la sabiduría, me dará los recursos, me dará la capacidad, porque Él se glorifica. Él justamente, la gloria siempre es para Él y la bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor entonces? Entonces, Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Querés venir? Vení. Moria decía, si querés llorar, llorá. El Señor le dijo, si querés venir, vení. Y fue simplemente eso. Ni oró, ni dijo nada. Vení, ¿querés venir? Dale, atrévete. Es interesante porque Pedro creía ciegamente en el Señor. Porque él le dice, bueno, voy a intentar ir, voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer lo otro. No, sin embargo, Pedro le dijo, si eres tú, manda. Él creía ciegamente en el Señor. Creía que la palabra era viva y eficaz. Y lo que él justamente decía, lo que el Señor decía, se cumplía. Había visto ciegos justamente recobrar la vista, mudos que volvían a hablar, sordos que escuchaban. Había visto un montón de personas haber recibido milagros increíbles. Había visto cómo se calmaba una tempestad delante de él. Había visto un montón de cosas. Entonces creía ciegamente en el Señor. Cuando creemos ciegamente en el Señor y su palabra es lo que nos importa, entonces los cielos se abren para que la naturaleza responda a lo que estamos creyendo. Y eso es interesante. Por eso el Señor nos dice, andá y orá por los enfermos para que sanen. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque cuando yo le creo al Señor y su palabra es suficiente, voy a orar por un enfermo y ese enfermo se va a sanar para la gloria del nombre del Señor. No porque yo tenga algo especial, sino porque le creo a la palabra y Dios actúa en consecuencia para la gloria del nombre del Señor. Nuestra evolución en Cristo está basada en la fe. Es lo que nos permite mantenernos a flote. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, muchas veces vamos a querer abandonar, vamos a querer decir, ¿y para qué sigo al Señor? ¿Y para qué hago esto? ¿Y para qué hago lo otro? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquello? Pero cuando nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios justamente allí sigue siendo nuestra guía, sigue siendo nuestro sostén, entonces podemos mantener el equilibrio en las circunstancias, porque sabemos que tarde o temprano el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Él va a obrar con poder y con autoridad, Él se va a manifestar con libertad. El avanzar bajo la voz de Jesús nos llena aún más de fe. Cuando yo le creo al Señor y avanzo en lo que estoy creyendo, y eso se concreta, creo aún más. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene porque yo decido creerle, sino porque la palabra de Dios hace mella en mi corazón. Cuando más escucho la palabra de Dios, cuando más la atesoro en mi corazón, mayor fe tengo para ver la gloria de Dios manifiesta. La fe no viene por los resultados. Hay gente que dice, bueno, a ver, voy a hacer esto y si me sale bien, voy a seguir creyendo. La fe no viene por los resultados. Veo que Dios hizo tal o cual cosa en mí o en la vida de otros, entonces puedo esperar que Dios siga haciendo cosas en mi vida. Dios no va a hacer lo mismo que hizo en el hermano. Si a mi hermano le restauró la familia, entonces a mí también me la va a restaurar porque Dios no hace excepción de personas. No ocurre de esa manera. Si yo creo en la palabra del Señor, voy a recibir lo que estoy creyendo. ¿Se acuerdan lo que la mujer sirofenicia? Por tus palabras, ve y tu hija está sana. Por lo que has creído. No por un modelo. Si lo hizo ahí también, lo tiene que hacer a mí. Porque si yo hago esto, si yo ofrendo diezmo, entonces Dios me tiene que bendecir. No, si yo le estoy creyendo al Señor, no solamente voy a diezmar, voy a ofrendar, sino también que voy a tener equilibrio en mis cuentas, le voy a pagar a todo lo que le debo, como decíamos el otro día, entonces Dios se va a encargar de glorificarse con poder y con autoridad. No es por lo que veo, es por lo que creo que Dios actúa con poder y con autoridad sobre nuestras vidas. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es que el enemigo siempre apunta a nuestra línea de flotación.
¿Cuántos son cristianos acá? Hay algunos medio primos que no levantan la mano. Bueno, escuche. El enemigo siempre te va a pegar en lo que estás creyendo. No te va a pegar en lo que no crees. Pero en lo que no crees todavía lo domina él. Cada cosa en tu vida que no le estás creyendo al Señor está siendo dominada por el enemigo en tu mente. Entonces, el enemigo siempre va a pegarte donde le estás creyendo al Señor, siempre va a pegarle en tu fe. Dice la palabra, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es interesante, pero dice la palabra que él comenzó a andar sobre las aguas. Entonces tenía fe, estaba creyendo justamente allí en lo que Dios tenía para su vida. Estaba creyendo que él podía caminar sobre las aguas y que se podía ser semejante al Hijo del Padre. Y es interesante eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cosas aún mayores que las que Jesús hizo en la tierra, vamos a hacer nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a veces nos cuesta creer eso. Y nos cuesta creer que Dios puede usarnos en mayor o en menor medida que a Jesús aquí en la tierra. Pero es lo que la palabra nos dice. Entonces, eso me habla de que no hay un parámetro para que a través de mi fe pueda experimentar cosas en la vida o cosas en mi peregrinar en la tierra o en mi entorno. Porque sí, cosas aún mayores que las que Jesús hizo. Y Jesús hizo de todo en la tierra. Vamos a ser nosotros, entonces no tenemos límite. Nuestro límite justamente tiene que ver con nuestra fe. Y nuestra fe radica en nuestro corazón, en nuestra mente. Nuestra fe se anida en nuestra mente para poder creer. Cuando yo le creo al Señor, le creo con mi mente. No le creo con mis emociones. Cuando yo le creo con mi mente, el Espíritu comienza a actuar con poder y con autoridad y se va manifestando. ¿Qué duda podía tener alguien que caminando con Jesús vio infinidad de milagros y hasta tormentas controladas justamente por la sola voz del Señor? Esa misma voz que le dice, ven. ¿Qué duda puede tener Pedro si esa misma palabra o esa misma boca que le estaba diciendo vení sobre las aguas había calmado la tempestad en otra oportunidad cuando él dormía en un casco justamente allí en medio de una tormenta? Es interesante, pero la misma voz del Señor que vemos justamente que ha ocurrido milagros y ha ocurrido y ha hecho cosas increíbles. Esa misma voz, esa misma boca nos habla constantemente y nos dice no temas, yo estoy contigo. Y si no temas, yo estoy contigo, debe ser justamente real en mi vida. Yo debo creerle al Señor que Él está conmigo y no estoy solo ningún día de mi vida, sino que Él se quiere glorificar en medio de nosotros. Que ninguna tormenta, ninguna crisis, ninguna circunstancia la atravesamos solo. Aquí encontramos a Pedro, un hombre osado en fe que estaba caminando sobre las aguas. Y estaba justamente yendo a otro nivel de fe. No te enfoques en el agua, enfócate justamente en un nuevo resultado, un resultado mayor que ya había experimentado o había visto. Pedro había sido usado cuando fueron de 2 en 2 para orar por milagros. Ya no era simplemente ver al Señor obrando milagros, sino que ya utilizaba a las personas en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, limpiaban leprosos. Y justamente ese mismo Pedro ahora estaba en un nuevo nivel. Esa experiencia que tenía sobre las aguas, seguramente lo iba a llevar a no negarlo al Señor cuando tenía que morir justamente allí por causa del Evangelio. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que nos propone Cristo a través de nuestra fe para superar crisis tienen que ver con que nos posicionan en el reino espiritual de una manera diferente para enfrentar nuevos desafíos y para poder seguir viendo la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? No podemos pretender pensar que nuestra vida o que Cristo llegó a nuestra vida para mantenernos en el mismo lugar, viviendo de la misma manera, lidiando con los mismos problemas o con las mismas situaciones. Hay algo mejor en la vida. Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere glorificarse con poder en nosotros y que nosotros estemos por encima y no por debajo, para ser cabeza y no cola, como dice su palabra, pero debemos creerle al Señor. Y aquí lo encontramos a Pedro lidiando justamente allí con esta situación. Él le había creído al Señor, comenzó justamente allí a caminar sobre las aguas, pero dice la palabra que vio alrededor, que vio la tempestad. La tempestad estaba antes de comenzar a caminar. Si vos lees la palabra, dice que estaban a medianoche remando enfrente de una tempestad. Ya estaba el mar picado, ya estaba el problema, estaba la situación. Y él estaba arriba de la barca y aún en medio de esa situación dijo, yo le creo al Señor, me bajo de la barca y se bajó. Pero comenzó a mirar. Y cuando comenzamos a mirar, y eso tiene que ver justamente con pensamiento, cuando comenzamos a pensar más en las crisis que en la palabra de Dios, comenzamos a hundirnos.
nuestra fe comienza a desestabilizarse y comenzamos a tener justamente allí complicaciones en nuestra vida para poder creerle al Señor. Es que el enemigo es especialista en desmotivarnos. Cada vez que le creemos a Dios en algo, el enemigo vendrá con una mentira transgiversando la palabra del Señor, que es la palabra que Dios nos dio a nosotros. Cada vez que vos le creas a algo al Señor, el enemigo va a venir a transgiversar la palabra del Señor para que te desmotives, para que dejes de creerle al Señor. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El Señor no le había dicho eso. El Señor le dijo, coman de todos los árboles, todo lo que hay, menos de este. Pero vino la serpiente y le dijo, Dios te dijo que no comas de ningún árbol, le transgiversó la palabra. Y ella dijo, no, nos dijo que de este árbol no comas. Bueno, no van a morir, sino que van a ser como Dios. Y ahí vino la tentación. Es interesante, pero cada vez que vos le creas al Señor por algo, el enemigo va a venir con una mentira para desestabilizar tu fe y para que no le creas al Señor y que eso nunca ocurra en tu vida. Y quiero decirte algo y ser sincero. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven en las redes sociales, en alguna medida, en mayor o menor medida, en alguna circunstancia, hemos creído más a las mentiras de Satanás que a la palabra del Señor. Por eso no hemos recibido el cumplimiento pleno de lo que Dios nos ha dicho en algún área de nuestra vida. Y nos tenemos que hacer responsables. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Y eso es una realidad. La duda es la herramienta preferida del enemigo para combatirnos. Santiago 1, 6 al 8 dice, el que duda es semejante como la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, si vos sos uno de esos, tenés que arrepentirte hoy y plantarte firme en el Evangelio, porque Dios se va a glorificar en tu vida. No podemos pretender recibir algo si le damos lugar a los mensajeros del desánimo que constantemente son enviados por Satanás para desacreditar al Señor en nuestras vidas. El ser humano, por más ungido espiritualmente que sea, siempre va a luchar con una mente frágil y débil, porque la mente del ser humano es frágil y débil todo el tiempo y en toda circunstancia. Y eso es una realidad. Elías, ¿te acordás de Elías? Hizo descender fuego del cielo, ¿verdad o no? Mató 400 baales y de repente le dijo a una mujer, bueno, lo que pasa es que las mujeres son bravas también, pero le dijo a una mujer, si mañana no te corto la cabeza como esto, que me parta un rayo. Y dijo, ay, tengo miedo. Se fue, caminó 40 días, se metió en una cueva, discutió con el Señor, perdió el propósito fue salvo, pero perdió el propósito ahí en el medio del camino, y después que le lo discutimos, todo por una amenaza. Un hombre quiso descender fuego del cielo. ¿Cuántas veces prendiste el asado vos que decís, Señor, prendeme el fuego que no me prende? ¿Cuántas veces lo hiciste? Nunca. Un hombre usado por Dios de una manera increíble, con una mente frágil. Seguramente la fragilidad de la mente venía por el cansancio, por todo lo que estaba ocurrido, porque la vida nos cansa, nos deteriora. Muchas veces tenemos una palabra de parte de Dios, servimos al Señor con fe, con pasión, pero nuestra mente se debilita. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Dios nos hizo de esa manera. ¿Sabes para qué? Para que podamos depender de Dios y para que Él pueda glorificarse con poder y con autoridad en medio nuestro. La batallar con la duda es desgastante, pero es lo más importante para nuestras vidas. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sométanse, créanle al Señor, sujétense. Reciban la palabra, atesoren a su corazón, sean obedientes y el diablo no va a tener herramientas para poder venir a taladrarle la mente, para poder hacerlos renunciar a lo que Dios tiene para sus vidas. El enemigo siempre va a venir en contra de las palabras que Dios te da. Pero eso es cuando nosotros crecemos y maduramos en la fe, lo entendemos de esta manera. Recibimos una palabra de parte de Dios y inmediatamente viene el enemigo a acecharnos, entonces entendemos que Él está asegurando que no fue mi panza la que me habló, sino que fue el Señor que me ha prometido algo. Y eso es tremendo. Cada vez que yo veo que el enemigo comienza a hacer algo, que Dios me dice algo y el enemigo comienza a hacer algo contrario, comienza a decirme algo contrario, yo dije, gracias Señor porque vos me hablaste. No fue la pizza que comí anoche, no fue
La emoción fuiste vos, porque el enemigo viene a confirmar que vos todavía tenés una palabra para mí. Y eso es tremendo. Tercero y último, Jesús siempre contribuye a que nuestra fe crezca. El Señor siempre va a actuar para que nuestra fe crezca. Dice la palabra, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Es interesante, pero a veces lo tomamos como un reto. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y quién puede cuestionar a Pedro, no? Estaba caminando sobre las aguas, ya en medio de una tormenta, y de repente comenzó a dudar. ¿Quién puede acusarlo? ¿Quién puede juzgarlo a Pedro? Nadie. Por lo menos nosotros ninguno caminamos sobre las aguas, así que ninguno puede ya ponerse a esa altura. Y muchos de nosotros dudamos en medio de una tormenta. No nos podemos poner a esa altura. Lo que el Señor está haciendo es justamente exclamando algo que traerá bendición para su vida. Jesús siempre socorre nuestras dudas. Con una acción directa respecto al asunto, el Señor siempre obra con poder. No dijo: mirá, ahora te dejo un ratito ahí que chapoteé, que te trae un poquito de agua para después te rescato. Viste que a veces dice: ¿será que Dios quiere que viva de esta manera? ¿Será que Dios quiere que padezca de este momento? Dice la palabra que cuando él comenzó a clamar, el Señor extendió la mano y lo levantó. ¿Y dónde lo apoyó el Señor cuando lo levantó? En el agua. Lo apoyó de vuelta en el agua: a ver, levantate. Y él se afirmó en el agua como tierra firme al lado del Señor, porque nuevamente había dejado de mirar las circunstancias para mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, que estaba al lado de él. Y es interesante, porque ¿qué quedaron? ¿Suspendidos en el aire? No, quedaron parados frente al agua, en la misma tormenta, en la misma crisis, en la misma dificultad, porque hay una acción directa. Vos tenés que entender esto: cuando Dios te da una palabra y el enemigo viene a golpearte en tu línea de flotación, el Señor va a tener una acción directa para desechar lo que el enemigo ha traído a tu mente y para asegurarte que Él seguirá cumpliendo su propósito en tu vida. Así que si estás en medio de una tormenta, te estás hundiendo, quédate tranquilo, porque el Señor ya te levantó, ya te está tomando de la mano y te va a posicionar en ese lugar de fe para que puedas ver la gloria de Dios manifestada. Eso te lo puedo asegurar. Cada avance en el reino traerá conflictos de fe que permiten experimentar más a Jesús, y eso proporciona una nueva realidad espiritual para nuestras vidas. Pedro, sin dudas, no fue el mismo después de eso. Y es interesante, porque la palabra de Jesús no son de reproche, sino de aliento y reflexión. Jesús tenía la intención de perfeccionar a Pedro para cosas increíbles. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando le dijo hombre de poca fe, le está diciendo: bueno, vamos a intentarlo de vuelta. Quizás no estás del todo preparado para este nivel, pero lo vamos a volver a intentar. ¿Por qué? Porque cada palabra de parte de Dios es para corregir nuestra fe, para que el hombre y la mujer de Dios esté íntegramente preparado para toda buena obra. Tremendo. Esa crisis, esa dificultad que permite ver a Dios a través de la fe, solamente te está preparando para justamente para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. Eso te lo puedo asegurar. La fe es actuar. Es un acuerdo, la fe es un acuerdo entre Jesús y nosotros. El real pacto entre el ser humano y Dios a través de Cristo. Y la fe justamente es un acuerdo. Yo le creo al Señor y el Señor actúa. Dios nunca va a actuar antes que nuestra fe. Dios nunca va a actuar antes que nosotros le creamos. Y Dios nunca va a manifestarse antes que nosotros demos el primer paso. Si estás detenido en medio de una crisis, en medio de una dificultad, te estás hundiendo, deja que el Señor te levante, pero para caminar junto con Él en medio de las crisis y las dificultades. Ellos volvieron caminando a la barca y volvieron caminando sobre las aguas. Porque cuando el Señor te toma, es para que sigas caminando con Él. No para que retrocedas, sino para que sigas avanzando de nivel para la gloria del nombre del Señor. Cuando le creemos a Jesús, entramos en una complicidad espiritual que nos permite caminar con cielos abiertos. Quiero concluir con esto. Si nuestras vidas dependen de la fe, debemos desarrollarla como para que ninguna tempestad altere nuestro curso y nos ponga en riesgo. Si lo hacemos, entonces viviremos
de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a creerle al Señor. Dale tu mejor aplauso. Te animás a ponerte en pie allí donde estás, cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo.